Píldoras con P de Project, una sección de Odisea Online en la que hablo de gestión de proyectos, redes sociales y tendencias digitales para impulsar tu marca de moda, belleza y artesanía. Espero que te guste. Bienvenidos a la nueva sección de Odisea Online Podcast que se llama Píldoras con P de Project. Y bueno, ha nacido de que me habéis comentado sobre el último capítulo que hice hablando sola yo, el episodio número 0. Y bueno, me comentabais que como soy profesora y docente de marketing y estoy como muy al día en este tipo de contenidos, o eso intento, pues ¿por qué no hago unos pequeños capítulos contando cosillas de marketing? Y he dicho, bueno, pues me voy un poco a animar a ver qué tal funciona. Así que aunque mis hermanas las mayores me llamen Lauridramas, yo en este podcast me voy a llamar Laurichapas. Así que tenéis que saber que os voy a dar un poco la chapa. ¿Vale? Así que a ver si os gusta y bueno, me encantaría que después de este primer episodio me pudierais dar un poco de feedback. Bueno, pues hoy me gustaría hablar sobre la historia y la evolución de las redes sociales, porque en estos últimos años he notado muchos cambios y me gustaría compartirlos con vosotras, ¿vale? Para situarnos, me gustaría hablar un poco del nacimiento de Internet, que fue pues, allá en los años 60, que se creó un sistema, los estadounidenses crearon un sistema que conectaban las universidades y los centros de colaboración entre científicos. Y bueno, es cuando se dan cuenta de todo el potencial que tienen para otros usos y es en la Guerra Fría cuando se utiliza entre militares, que están en distintos extremos del mundo y empiezan así a transmitir datos. Fue en 1989 cuando Tim Berners-Lee propone un sistema de hipertexto para acceder de manera más fácil e intuitiva, lo que hoy conocemos como WWW. Y esta estructura se basa en el lenguaje de HTML. Luego tendríamos el HTTP, que sería cómo se transfiere la información entre servidores y navegadores, y la URL, que es esa manera de identificar de forma única todos los recursos que están en la red. Bueno, llega la era en la que nace esta enmienda. Y en esa época, en los años 90, es cuando se empieza a popularizar la existencia de Internet y se empiezan a desarrollar pues, navegadores, páginas web y los correos electrónicos, aunque el correo electrónico ya nació en el año 71, creo que fue. Pero bueno, ahí Google empieza a nacer y ya es bueno, yo para mí lo más importante del nacimiento de Internet como millennial, pues yo recuerdo cuando empecé a utilizar la Encarta en el ordenador de casa y creo que es lo que generó ese impacto social, ¿no? Impacto social y económico, ¿no? Cómo se empieza a interactuar, a comunicarse con los compañeros de clase a través del Messenger, a preparar pues esos trabajos que os comentaba con la Encarta, pero fue como una evolución muy rápida y a partir de ahí todo el mundo tenía internet en casa, todos dejamos un poco de lado los libros a la hora de hacer los trabajos y nos apoyábamos siempre en el ordenador y ya fue cuando nació la Wikipedia y cuando todo el mundo empezó a tener internet y lo que os comentaba antes, nuestro medio de comunicación era el Messenger, o por lo menos yo lo que quiero es contar un poco mi experiencia personal, ¿no? Lo que yo recuerdo. Y además, yo tenía a mis primos en Madrid y cuando iba de León a Madrid, sentía siempre como, me sentía como muy alejada. Yo me acuerdo cuando ellos me pusieron un ordenador en casa que movía el ratón y yo decía, ¿pero qué es esto? Ya cuando mis padres decidieron instalarlo, fue para mí un cambio radical, pero a partir de esa era yo no me notaba tan alejada cuando yo viajaba a Madrid. Es decir, que creo que el Internet hizo que las comunicaciones fueran más directas y que entre pues, esas capitales, ¿no? y las provincias y los pueblos ya no hubiera tanto recorrido en la información. No sé si me estoy explicando bien. Y también pues, recuerdo que yo enviaba cartas a las amigas que había hecho
en los campamentos y claro, ya enseguida en la carta nos dábamos el Messenger, nuestro email y ya hablábamos directamente por el chat. Por eso muchas veces pienso, ¿cómo sería ese momento para nuestros antepasados cuando les pusieron un teléfono? Eso siempre pienso, digo, "Buah, tuvo que ser brutal". Y de hecho ese momento fue como muy rápido. Para mí fue muy rápido. Cambiamos pues como del CD, ¿no? Del CD que teníamos en casa, del radiocassette, al MP3, a descargarnos la música por internet. Hablando de música, también me acuerdo una vez que estaba con mi amigo Alberto por León y me enseñó lo que es la aplicación ahora del Shazam y me flipó porque a mí me encanta la música y descubrí como, ¡buah! Qué pasada, ¿no? Ponerte una canción, no saber cuál es, de quién es y que te la reconozca. Y bueno, a día de hoy sigue siendo una de mis aplicaciones favoritas. Y, y bueno, no me quiero más enrollar sobre este tema de mi vida personal y lo que yo recuerdo, pero seguramente que muchos de vosotros os sintáis identificados. Y bueno, aunque los primeros intentos de crear plataformas de conexión a través de Internet se remontan a los años 90, es a partir del 2000 cuando las redes sociales experimentan un verdadero boom. Y bueno, voy a hablar también un poco de las redes sociales de las que yo conozco y cómo fue su evolución. Bueno, siempre se habla de la red social de MySpace, que fue en el 2003, que se convirtió en un fenómeno cultural y donde tú personalizabas y podías compartir música. Yo realmente no la recuerdo. A mí me encantaría que alguien me escuche y me diga, pues mira, sí, sí que la utilizamos o no, no la utilizamos. Pero yo conozco mucha gente que me dice, sí, 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 yo utilicé MySpace, pero yo el recuerdo que yo tengo era como de una aplicación que nos metíamos dentro del Messenger y teníamos ahí nuestras fotos y veías las fotos de los demás, compartías fotos nuevas, álbumes, y luego yo ya me acuerdo del tema del blog, que sí que teníamos cada uno nuestro blog y compartíamos, subíamos una foto, hablábamos y nos dejábamos comentarios. De eso también sí que me acuerdo. Curiosamente, fue bueno, el MySpace al final fue como el inicio, no me voy a meter más en este tema de la historia, pero casualmente el que empieza después de MySpace en el 2003 fue LinkedIn, que bueno, al final todos conocemos que es una red mucho más orientada al ámbito profesional, pero se convirtió en una herramienta indispensable para buscar empleo y hacer networking. Pero no es hasta el 2010 cuando empieza un poco a coger fuerza y cuando llega a Europa, que digamos, nosotros el LinkedIn parece que es reciente, pero en realidad fijaros que nació en el 2003. Y luego yo recuerdo Twenty, que nació en 2006, se cerró en 2013 y bueno, pues para mí era la red social de interacción total con todos los amigos, donde subíamos fotos, donde estábamos pendientes el uno del otro, llegabas de clase y te ponías al Twenty. Y rápidamente fue como muy corto, fue un periodo muy corto el Twenty, porque yo creo que ya pasamos directamente a Facebook, aunque Facebook había nacido en 2004 ya, pero bueno se popularizó un poco más tarde y estaba sobre todo dirigida a estudiantes universitarios, pero inmediatamente todo el mundo empezó a decir que tenía el cara libro, que es el cara libro, y todos nos empezábamos a conectar en Facebook. Para mí eso fue súper divertido. Yo recuerdo una época en la que pues me metía por las tardes, me enteraba de cosas, de novedades, compartíamos. Veías a gente y reconocías a gente con la que hacía mucho que no te ponías en contacto, estabas pendiente de tu familia, descubrías otros nuevos perfiles. Y yo creo que la revolución de las redes sociales fue el poder encontrar gente parecida a ti, con los mismos gustos y con los mismos intereses. Eso yo creo que fue el boom más revolucionario en cuestión de lo que era una red social. Y la verdad que yo en Facebook me lo pasé genial, pero es que yo ahora mismo ni me meto. Y cuando me meto, siempre son sorpresas o recuerdos de los que me tengo que reír. Pero como tal, ya no se utiliza esa red social. Y, y bueno, no sé qué opináis vosotros, pero actualmente las marcas lo están dejando, también están dejando de lado Facebook. Pero yo creo que ese fue el momento clave, el 2004. Y a partir de ahí ya
fue cuando nació YouTube en 2005, que bueno, empezó para compartir vídeos y se convirtió también en una red social súper importante, porque al final YouTube es un medio de comunicación muy, muy amplio, con unas grandes audiencias y donde, aunque tú no sigues a tus amigos en YouTube, porque tú no sigues a tus amigos y les dejas comentarios, sí que conectas con personas, buscas vídeos, te formas también, tienes ahí marcas personales, sobre todo que te gusta seguir, pues el tema de los youtubers que todos conocemos. Y yo, por ejemplo, sigo mucho a Judith Tiral, que algunos de vosotros también la seguís, y creo que a partir de YouTube fue cuando empecé a conocer un poco más y a seguir a más personas, ¿no? De esa era en la que todo el mundo subía vídeos diferentes y estabas un poco pendientes a las últimas novedades. A día de hoy, YouTube solo lo utilizo como red de inspiración, ya no estoy tan pendiente de gente que subía vídeos. Ahora estoy un poco más pues, de tutoriales, eso es lo que más me sirve. Pero ya no seguimos tanto a las personas en YouTube, sino que buscamos directamente más la información. Luego tendríamos Twitter, que es el actual X, que bueno, es el pionero en lo que llaman microblogging. Y bueno, pues revoluciona también la forma de compartir información en tiempo real. Para mí, Twitter es la red social de contenido de información principal, ¿no? Pues aunque yo no soy usuaria, realmente cuando pasa algo o hay algo en tendencia, lo que vas es a pensar qué están opinando en Twitter, ¿no? Sobre todo en tema político-social. ¿Qué dice? ¿Qué personaje? ¿Qué está diciendo Trump? ¿No? Está todo el mundo con ese tema. Y aunque Trump ha cerrado su cuenta, pues bueno, habrá mucho movimiento en Twitter porque creo que al final pues es un medio de comunicación muy masivo. Y como os comentaba antes, al final todos los medios de comunicación están pendientes de qué se dice, qué se mueve, cuál es el día a día, ¿no? Es como muy actual. Ha nacido Thirst también, bueno, que ya hablaré un poco más tarde sobre eso, pero Twitter o el actual X creo que es uno de los pioneros también en su forma de eso, de comunicar, de la agilidad, de la rapidez, de la inmediatez. Y bueno, luego pasamos a la red social principal, que para mí actualmente sigue siendo la principal por encima de TikTok, que es Instagram, que Instagram nace en 2010. Bueno, pues está centrada en compartir fotos, vídeos y bueno, se convirtió en una de las redes sociales más visuales y más populares. Yo creo que aquí es donde quiero compartiros el principal cambio que yo veo actualmente, ¿no? Porque Instagram es una red social que nació en ese momento de compartir, ¿no? Y creo que todos los que, bueno, os podéis situar un poco en la época de millennial, digamos que empezamos a compartir nuestras fotos, nuestras imágenes, y Instagram es como una especie de álbum de fotos para nosotros. Nuestro álbum de fotos personal, donde hemos subido un montón de recuerdos y donde te enteras, ¿no? De lo que está haciendo el de al lado. Pero yo ahora me fijo, sobre todo, por ejemplo, en mis sobrinos, ¿no? Mis sobrinos no suben nada, de nada, ni una foto de ellos, vamos, tienen el muro en blanco. ¿Qué pasa? Que al final para mí se ha convertido Instagram en no una red de usuarios, sino una red de consumidores. Y creo que por ahí van un poco los tiros. Yo también me pasa a mí personalmente que yo utilizo las redes sociales con mi marca personal, con el podcast y bueno, en Creative Quindi me lo paso muy bien y estoy empezando a subir más cosas. Pero mi Instagram personal lo tengo totalmente olvidado. Yo no sé cuándo subí el último post. Cuando subo algún stories es un poco, pues, no sé, alguna opinión que tenga personal, pero ahora cada vez tengo menos actividad en la mía personal. Sí que es cierto que tengo un poco separadas las cuentas. Y en la cuenta personal, pues es donde estoy en contacto con mis amigos y me gusta ver lo que hacen, pues si están de vacaciones, etcétera. Y luego, bueno, pues tengo algunos perfiles que me gustan también.
de divertirme, más bien de entretenimiento. Luego ya los otros los tengo más un poco más profesional y buscando pues a esas emprendedoras con las que me gustaría trabajar. Pero bueno, independientemente de eso, es lo que os comentaba, ¿no? Que al final ya no somos usuarios, ya no somos los usuarios de redes sociales, los creadores de contenido, sino que somos consumidores de contenido. La gente ya no, o eres creador de contenido o tú mismo ya no creas contenido. ¿Por qué? Porque cada vez se está poniendo mucho más difícil crear contenido, ¿no? Para una persona que no sabe de redes sociales y que no sabe de vídeos, pues es muy difícil ponerte a crear un reel y lo haces un poco, pues, de una manera así, entre comillas, cutre, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo pienso sobre Instagram, que para mí es la red principal, ¿vale? Luego hay otras redes sociales, por ejemplo, WhatsApp, que WhatsApp nace en 2009 y WhatsApp, aunque hay muchos expertos que no lo han considerado WhatsApp como una red social hasta que ahora ha empezado a hacer las comunidades, WhatsApp para mí sí que es una red social porque para mí una red social es ese momento en que interactúas con personas. Y seguramente conocerás a muchas personas que tengan WhatsApp, pero que no tengan ni Instagram, ni YouTube, ni Facebook, ni LinkedIn, ni nada, sino que que WhatsApp lo utilizan como un medio de comunicación. Luego, por otro lado, tendríamos otra red social que me encanta, que sería Pinterest. Buah, Pinterest mola muchísimo. Y bueno, para mí Pinterest también creo que nace en la era de Instagram, si no me equivoco, y creo que es una red social que se mantiene ahí firme, que se va adaptando, pero como con las cosas muy claras y con sectores muy relevantes como podrían ser la decoración, la moda, la artesanía. Y en Pinterest además es que puedes encontrar de todo. Lo que pasa que, bueno, el buscador es totalmente diferente, pero además te posiciona en Google, por lo tanto, pues es una buena red social. Y para mí el Pinterest es como una manera de relajarme. Si yo me pongo Pinterest es para ver fotos bonitas, inspirarme un poco, pero como para relajarme. Y también me resulta muy útil, pues cuando quieres hacer, no sé, una sesión de fotos y buscas fotos que te inspiran sobre todo en tema de decoración. Creo que la gente con la que yo hablo normalmente siempre la suelo utilizar como decoración, con muchísimas ideas. Y además, pues también puedes encontrar artículos relevantes a través de las imágenes. Pero sí que es cierto que tú en Pinterest no sigues a tus amigos. La verdad que tú lo que haces es buscar directamente contenido que te resulte interesante. Y luego otras dos que quiero así nombrar serían Telegram y Twitch. Telegram, bueno, pues cada día tiene más auge, sobre todo por el tema de las comunidades. Yo personalmente no lo utilizo mucho y si lo utilizo es para descargarme libros, la verdad. No os quiero engañar. Y luego Twitch, pues sé que también empezó a crecer por el mundo un poco de los videojuegos, pero no la utilizo porque no juego a videojuegos. Pero sé que tiene muchísimo auge y además es que lleva desde el 2008. Y bueno, si la compró Amazon, eso es porque va bien. Así que nada, eso es un poco lo que os quería comentar sobre el tema de las redes sociales. Y ahora me preguntaréis, jo, Laura, háblanos por favor de TikTok. Pues sí, pues ¿qué os tengo que contar de TikTok? Menuda movida con TikTok, que si China, que si Estados Unidos, que si hay que poner un límite a los jóvenes que vienen ahora y que están auténticamente viciados a TikTok. Y luego la gran diferencia entre Instagram y TikTok, que bueno, pues de eso sí que me gustaría hablar. Bueno, yo ahora mismo siempre estoy intentando surfear en las dos cuentas. Y claro, el contenido que hay en TikTok y el contenido que hay en Instagram es totalmente diferente. Para mí, o por lo menos lo que me sale a mí, no tiene nada que ver. TikTok es un contenido como súper divertido, un poco de chorra. A mí lo que me sale es muy joven. Yo no sé si es que seré muy joven. Y tú en Instagram, pues no te salen tantos bailecitos, ¿no? O sea, digamos que los Reels empezaron un poco como a evolucionar con TikTok, pero la realidad es que TikTok va muchísimo más rápido. Y yo creo que va a haber un incremento en estos últimos años impresionante de TikTok porque creo que el algoritmo lo tiene muchísimo más preparado.
Es que aquí hay mucho tema, hay mucha amiga de la que puedo hablar un montón y puedo debatir conmigo misma, aunque necesitaría traer a algún invitado, así que la próxima me voy a buscar a alguien experto en redes sociales. Pero bueno, hay una de las cosas que sí que me gustaría hablar, es de Threads, que es la nueva aplicación que ha sacado Instagram, ¿no? Que es como, pero que esto que es un Twitter. Bueno, es un Twitter, pero tiene como el algoritmo y el funcionamiento de TikTok, porque TikTok y Twitter, pues digamos que no tienen nada que ver en cuestión de comunicación, pero es como el formato Twitter con hilos y el formato de tú entras allí a Threads y de repente te aparecen cosas súper random, ¿no? Que es lo que te pasa con TikTok. Lo que pasa que con TikTok, en el momento en el que empiezas a ver bastantes vídeos, pues ya empieza a sacarte lo que realmente funciona. De momento, Threads yo creo que no se utiliza, no va a crecer, las marcas no están apostando por ahí. Yo personalmente a día de hoy me preguntáis, oye, ¿meto mi marca en Threads? Y yo te diría, no. ¿Cómo tienes el Pinterest? Vamos a apostar más por Pinterest que por Threads. Pero esto va a ser un poco la evolución entre cómo va a crecer X. Eso yo creo que va a estar ahí y que Instagram está apostando por tener ese medio. Pero bueno, yo creo que está todo el día sacándote imágenes en el muro para que te metas en threads, pero que de momento pues no veo que haya ninguna marca que esté apostando por ahí y que esté creciendo. Yo apostaría sobre todo por el tema vídeos en Reels a tope, aunque ahora con los cambios de inteligencia artificial pues veremos lo que sucede. Y bueno, como ya os comentaba, la horchata se está enrollando bastante, así que voy a finalizar un poco comentando pues algunas de las cosas que yo creo bueno, principalmente que está cambiando. Es decir, antes las redes sociales era un medio donde sociabilizábamos, donde interactuábamos, donde estábamos un poco al día de lo que estaban haciendo nuestros amigos. Y ahora es un sitio de entretenimiento y donde tú consumes contenido. O sea, en vez de usuario, en vez de tú generar el contenido te lo dan. Y eso puede ser muy abrumador, que por eso el consumo ha subido mucho, pero vamos a ver cómo evoluciona, porque creo que es 1 hora y media de media. Entonces vamos a ver por usuario. Vamos a ver cómo evoluciona esta tendencia y en qué red social. Por otro lado, Facebook totalmente muerto. Facebook hay que tenerlo básicamente porque te ayuda con el Business Manager y para que tu publicidad en redes sociales sea mucho más potente, ¿vale? Pero las marcas actualmente están las marcas actualmente están abandonando Facebook. Por lo tanto, bueno. El futuro de X y de Threads depende de lo que haga Elon Musk. Yo creo que va un poco por ahí. Así que vamos a ver cómo va el salseo esta nueva temporada. Y TikTok sí, TikTok se va a expandir muchísimo más, va a haber muchísimo más crecimiento, van a empezar nuevas marcas a entrar y a apostar por TikTok. Actualmente todos sabemos que cuando tú estás en una marca donde vas a apostar, cuando tú trabajas para una marca, donde vas a apostar realmente es en Facebook Ads, en Instagram, en orgánico, porque actualmente tienes ahí tu público objetivo. Bueno, y TikTok pues se va a expandir mucho más y va a haber muchísimo más crecimiento. Van a empezar nuevas marcas a entrar y a apostar en TikTok. Y sí que es cierto que, bueno, que la publicidad en TikTok es mucho más cara que en Facebook Ads y en Instagram, pero bueno, tú ahí ya tienes tu público objetivo hecho. Pero en TikTok vas a llegar a más gente, va a ser mucho más rápido y está evolucionando. Aunque todavía el tema de las ventas ahí no funcionan, yo creo que va a haber un futuro en el que va a evolucionar. Yo creo que va por ahí. Y, mm, y bueno, pues eso, lo que os comentaba antes, que se va a notar bastante el consumo con el tema político-social que estamos viviendo ahora mismo, con el cambio humano, con las guerras, con
con que muchas personas dicen que no saben ponerse a leer un libro porque después de estar tanto tiempo en redes sociales no sabes ni pensar. Lo estamos viendo, por ejemplo, esta temporada de septiembre que han empezado las clases, hay muchísimos colegios que apuestan porque no haya teléfonos móviles. Yo también estoy empezando a practicar el de después de cenar, ver un poco las redes sociales y dejar el móvil hasta el día siguiente. Se están vendiendo en cajas en Amazon para que tú metas el móvil con un código y no lo puedas ver. O sea que creo que el consumo también se va a notar. Y luego, el tema de la inteligencia artificial. Estoy deseando ver cómo evoluciona, porque, bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial se va a introducir a nivel profesional y a nivel personal para interactuar en redes sociales. Yo creo que ya, bueno, hay muchísimas automatizaciones y hay muchísimos comentarios que ya te está contestando la inteligencia artificial. Y bueno, también en LinkedIn. Yo en LinkedIn también veo que hay comentarios que son directamente automatizados. Así que bueno, esas son las próximas tendencias que yo ahí dejo desde mi punto de vista. Y bueno, ya está. Ya no voy a hablar mucho más de este tema de redes sociales, pero bueno, me encantaría saber vuestra opinión, vuestros recuerdos sobre la evolución y la vida de las redes sociales. ¿Qué pensáis? Y también me gustaría dejar una pregunta abierta que es, ¿cómo os abruman las redes sociales? ¿Y cómo utilizan las redes sociales? Es decir, ¿hay ahora un momento en el que ves que, por ejemplo, te sale siempre lo mismo, que te aburres, que te cansas? O al revés, cuando tú estás en el móvil sientes la necesidad de estar en redes sociales, de ver vídeos, de divertirte. Cuéntame un poco también cómo lo utilizas, que me gustaría escucharte. Así que nada, bueno, espero que te haya gustado esta primera píldora con PD Project y nada, te mando un beso muy fuerte y gracias por escucharme.